Muy buenos días, empodérate tú puedes. Soy Dilia Paola Gómez. Hace rato no había podido estar en estos programas de Empodérate, estaba Patti, pero hoy yo tengo el privilegio de poder acompañarlos y sobre todo el grandísimo honor de contar con una persona que nos viene a hablar de sostenibilidad, sí, pero nos viene a mostrar en la práctica esto cómo se ejecuta y cómo se cruzan estas tres aristas de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Estoy con Ernesto Sandino. Ernesto es un abogado colombiano que, más allá de las leyes, está desarrollando un proyecto productivo relacionado con café y con cacao. Pero Ernesto, muy bienvenido. Cuéntanos tú quién eres y qué haces. Hola, Paulita, muy buenos días. Es un gusto estar acá, muchas gracias. Como decías, bueno, yo soy abogado. eh, Me he dedicado mucho tiempo a la defensa de los derechos humanos también. Y hace 5 años, habiendo recorrido el país principalmente en el litigio, vimos como la necesidad de la comercialización de lo que se hacía en el campo, especialmente en cacao y posteriormente en café. Y eso es lo que nos ha llevado en los últimos 5 años a dedicarle mayor parte del tiempo. Y viste esas necesidades en las comunidades, me imagino. ¿O cómo empezaste tú a encontrar ese hilo conductor que te llevara luego a concentrarte en estos temas? Bueno, principalmente, como lo había comentado, por el litigio tuve la oportunidad de recorrer prácticamente todo el país, todos los departamentos que estaban afectados por el conflicto, y en ellos se desarrollaban, por ejemplo, ciertos cultivos, pero hablando con las comunidades siempre existía aquello de la falta de comercialización, los no precios justos por los productos, eh, o sea, muchas dificultades, sobre todo en ciertos renglones, o sea, productos no tradicionales. Entonces, un día pensando qué se pudiera hacer, por ejemplo, para tratar de ayudar a estas comunidades, pensé que la mejor manera era crear una compañía, pero con el objetivo de exportar, ¿no? Que pudiera mejorar los ingresos, o sea, hacer un pago justo para mejorar los ingresos de la población y obviamente generar unos recursos, pues, para la compañía, pues, como todos sabemos, si se crea una compañía, pues, su vocación es de tener utilidades, Por supuesto. sea que permanezca en el tiempo, pero cumpliendo principalmente con el objetivo de dar un precio justo, de apoyar a las comunidades con transferencia de tecnología, con capacitaciones. eh, y eso nos ha permitido, por ejemplo, en este momento ser aliados comerciales de la USAID Colombia para los departamentos del Meta, Guaviare, Casanare, parte de Arauca, Córdoba y sur del Cesar, en lo que tiene que ver con cacao. Entonces, ¿en qué apoyamos nosotros? En capacitaciones, cómo se debe comercializar, cuáles son los requisitos, o sea, qué exige el mercado internacional para que los productos, dijéramos el grano, qué condiciones debe reunir, qué valor agregado le podemos dar. Entonces, eso con las comunidades, o sea, diseñados especialmente para mejorar la calidad, porque el mundo está muy competitivo. Eh, Colombia tiene la fortuna, por ejemplo, hablando de cacao, de que tiene de los mejores cacaos del mundo, junto con los vecinos, con Venezuela, con Ecuador, con Perú, con los países centroamericanos. Pero si no se produce, o sea, tenemos una competencia fuerte en los vecinos. Si nosotros no producimos calidad, pues no vamos a poder vender, no vamos a poder competir. Entonces, eh, hay que dijéramos, incentivar la comunidad, incentivar a los cacaocultores
a que hay que trabajar la calidad. Entonces, ese trabajo es un trabajo a largo plazo, no es fácil porque nosotros estábamos acostumbrados, o sea, ese tipo de cultivos más de pancoger, para alimentar la familia, los sobrantes, venderlos en el mercado y que fuera algo de ingreso, pero no como una actividad principal o que fuera de las actividades principales. Claro, además, pues Entonces, porque me imagino, Ernesto, que por las regiones que tú describes son regiones muy marcadas por el conflicto armado en Colombia. Eh, Sumémosle a eso todo el tema de la infraestructura que también mencionas, las dificultades para sacar el producto. Entonces, pues sí es muy recurrente que los cultivadores prefieran cultivar para ellos y dejar ahí y no producir a pérdida, que es muchas veces también lo que sucede, ¿cierto? Que el cultivador claro, produce, tiene una buena producción, pero no tiene ni cómo sacarla, ni cómo posicionarla bien en el mercado, entonces está produciendo a pérdida. claro, lo que dices es verdad. Tenemos unas regiones, por ejemplo, en el Putumayo, en Casanare, en Guaviare, en Guainía, en donde el cacao tiene que salir en lanchas, o sea, por el río, con el riesgo de que se moje, que se dañe, que le caiga humedad. No solamente el cacao cuando ya se ha producido, sino cuando los insumos, por ejemplo, los abonos, o sea, la dificultad es bastante, bastante fuerte. Es más, inclusive en el sur de Bolívar, eh, por Cantagallo, por esas veredas del sur de Bolívar que limita con Santander, hay que atravesar el río en ferry. Entonces, eso eleva los costos, a veces no es rentable, lo que acabas de decir, tener buenas producciones, porque todo se queda en la parte logística. Entonces, esas partes son las que eh, hay que ir trabajando y nos enfrentamos pues a todas esas variables que están ahí, aparte del conflicto, ¿no? Por supuesto, el conflicto, eso Sí, justamente iba a decir, porque a pesar sí, de que en Colombia, y un poco poniendo en contexto para que quienes nos están escuchando fuera de Colombia, se firman unos acuerdos de paz con un grupo específico armado al margen de la ley, pues eso no significó realmente que hubiese un escenario de paz posterior y pues que en este momento nos encontremos, sino que por el contrario, el conflicto se atomizó, tenemos ya más actores de los que habían antes, con unas características distintas, pero sobre todo que intervienen e interfieren con la comunidad. Y pues a la comunidad, sobre todo a las comunidades que están más alejadas, a los campesinos, pues se les dificulta más porque tienen, digamos que mayor presión y mayor posibilidad de ser intimidados. Y claro, pues todo eso es claro, el tema económico también, ¿no? sí, exactamente. Entonces, pero a pesar de toda esta serie de dificultades, nuestros campesinos son gente muy fuerte, gente que quiere salir adelante, educar a sus hijos, y la mayoría quiere la legalidad. Entonces, hay muchos programas que se han cambiado en la parte de sustitución de cultivos, o sea, coca por cacao. El presidente Santos lo nombró el cultivo de la paz. Y realmente, porque es un cultivo a largo plazo, es un cultivo que por mal que le vaya al campesino, son 30, 40 años de producción de estos árboles. Entonces, hay sostenibilidad ahí en ese punto. Del cacao también se permite sacar subproductos, o sea, que la persona pueda también ser emprendedora en la elaboración de algunos productos que se pueden hacer, productos muy tradicionales como la chocula, como el chocolate de mesa o de taza, que se dice en España. Entonces, eso facilita también que se puedan generar otro tipo de recursos a pesar de que no tengan la maquinaria o cuestiones así especializadas para su elaboración. Entonces, eso ha ayudado mucho. Ernesto, y tú comentabas antes también el trabajo con las comunidades. Fijémonos cómo vamos entrelazando este tema de lo económico, los retos que representa lo económico, los retos que también representan lo social, porque pues también mencionabas que no se estaba acostumbrado a producir en las suficientes cantidades con la calidad requerida para que pudiese ser un producto de exportación. ¿Con qué comunidades estás trabajando o has venido trabajando y cuál ha sido ese proceso?
Bueno, mira, nosotros empezamos a trabajar en el departamento de Santander, en el municipio de San Vicente de Chucurí, que es la capital cacaotera de Colombia. Y junto a San Vicente está otro municipio muy grande que es el Carmen de Chucurí, está Río Negro. De Santander pasamos a Antioquia, en una zona bastante delicada, bastante afectada por el conflicto, más que Santander diría yo, que es el Urabá antioqueño, en todos los municipios de que son Necoclí, Apartadó, Chigorodó, Carepa, el Bajo Cauca antioqueño que es el Bagre, Zaragoza, Valdivia, que han sido afectados no solamente por las guerrillas, sino por los paramilitares, y no solamente por los paramilitares también, sino por las bandas que se dedican al narcotráfico. Entonces es una mezcla de todos los actores del conflicto tremenda. Entonces, allí se ha trabajado con varias asociaciones de la región, asociaciones de Chigorodó, que es ACEFUBER, otra asociación de Apartadó, otra asociación en Necoclí, con pequeños, hay algo muy curioso, perdóname, es que la mayoría de los cacaocultores, sus parcelas son muy pequeñas, está entre 1 y 5 hectáreas. La mayoría son entre 1 y 3 hectáreas, o sea, no hay grandes productores. Los grandes productores están en otras regiones y no están asociados, son independientes. Pero la mayoría de los asociados, por ejemplo, en Chigorodó, son más de 800 familias que están asociadas a esta asociación. Eh, y ellos ya están inclusive produciendo barras de chocolate, chocolates de taza, están sacando bombones, o sea, están haciendo cosas bien interesantes. Inclusive ellos allá, pues. Ya, y son comunidades mayoritariamente constituidas por mujeres, por algún rasgo particular. Claro, sí, por ejemplo, en toda esta región hay varias comunidades que son, por ejemplo, indígenas, afrodescendientes, también mujeres y es triste decirlo, pero hay muchas mujeres cabezas de familia, pero porque sus esposos fueron víctimas del conflicto y quedaron viudas. Y entonces ellas están al frente de sus casas para alimentar a sus hijos, sacarlos adelante, sacar adelante las parcelas. Entonces conozco muchas que quedaron viudas y quedaron con la parcela y los esposos eran los que trabajaban, pero al fallecer ellos, ellas les tocó asumir el rol de trabajar la tierra. O sea, hacer todo aparte de Claro, eso. por supuesto, asumir todos los roles que antes estaban distribuidos. ¿Y Correcto. cómo fue Sí. para ti llegar tú muy abogado? Claro, tú tienes un don de gentes muy, muy grande, llegas muy bien a la gente, pero pues claro, no es lo mismo estar tratando temas jurídicos que decir, bueno, ahora nosotros nos vamos a organizar para producir y para comercializar, porque tu punto es comercialización. ¿Cómo ha sido para ti el relacionamiento con las comunidades? Bueno, siempre, diríamos que Colombia ha tenido la ventaja o la fortuna, por ejemplo, con este producto del grano de cacao, es que Colombia consume cacao, o sea, Colombia es de los principales países que toma chocolate y el consumo es altísimo, o sea, creo que en todas las casas tomamos chocolate. Entonces, eso ha facilitado que, por ejemplo, compañías como las dos grandes compañías que tenemos, la Nacional de Chocolates y Casa Luker, hayan comprado, o sea, requieran materia prima para sus productos. Entonces, eso facilitó también que estos cultivos se multiplicaran y que se ampliara eh, por el consumo interno, el consumo interno, pero el consumo interno no genera los ingresos suficientes para las familias productoras. O sea, a veces el ingreso es muy pequeño. Entonces ahí es cuando la parte internacional es relevante y se vuelve muy importante por los precios. Sobre todo, por ejemplo, en el país nuestro, que el cambio al dólar es bastante la diferencia. Entonces, esa diferencia en la tasa de cambio
hace que los ingresos puedan ser mayores. Si me hago entender. Entonces, eso facilita y eso, dijéramos, creó expectativas dentro de las comunidades de que si el producto era un producto ya de calidad, o sea, trabajar la calidad con el ánimo de la exportación, o sea, o el ánimo de llegar a otros mercados diferenciados, se iba a pagar mejor, iban a tener mejores ingresos. Entonces, eso es un motivo para mejorar. Por ejemplo, inclusive con las instituciones del Estado como el ICA, para iniciar procesos de buenas prácticas agrícolas. Eh, también, por ejemplo, la utilización de insumos orgánicos, la utilización de cultivos agroforestales, que es tan importante, De hecho, porque justamente a ese punto me quería remitir, Ernesto, porque fíjese cómo hemos ido pasando de sostenibilidad social, sostenibilidad económica, porque pues finalmente es un negocio que debe ser rentable para todos en el marco de un comercio justo, pero cómo hablamos también de que sea un cultivo sostenible en lo ambiental. claro, ¿Cómo pero mira, sucede eso? O sea, ¿sí es sí, posible? sí, y es posible, y mira, el café y el cacao son dos productos realmente que son muy especiales porque los mejores granos de cacao salen de sistemas agroforestales, porque es que la matica de cacao requiere algo de sombra, requiere de árboles más grandes que le aminoren la parte de radiación para poder ella desarrollarse mejor. Entonces, normalmente en una hectárea de cacao, el promedio, los expertos hablan de que mínimo un 30% tiene que ser agroforestal en una hectárea. ¿A qué O sea, te una refieres hectárea cuando hablas de sistemas agroforestales? que dentro del cultivo del cacao hay otras plantas. Por ejemplo, puede haber hay maderables o puede haber frutales. Por ejemplo, frutales como árboles como el mangostino, que son unos árboles grandes, o como el rambután, o como cítricos como naranja o guanábana, que también ayudan a la economía familiar, porque sería otra fuente de ingresos, no solamente el cacao, sino otra fuente, pero también tiene otro componente que es bastante interesante, no solamente con la huella de carbono, sino también con las especies nativas. Por ejemplo, en pájaros, en animales terrestres, ¿no? Por ejemplo, como los osos hormigueros o los micos, que se ven. Por ejemplo, yo ahora estoy en el llano y aquí en muchos cultivos tú encuentras manadas de loros, manadas de pájaros, manadas de micos que entran a los cultivos, eh, porque eso genera el sistema agroforestal, que no son las maticas solas, como por ejemplo, perdone que hable, como pasa que es una crítica que le han hecho a la palma de aceite, que dentro de la palma de aceite son cultivos que solamente permiten que sea la palma, Claro, son pero mucho monocultivos. animal, sí, exacto, es un monocultivo. Y eso hace que de alguna manera, pues muchos animales se desplacen, ¿no? O terminen extinguiéndose porque no tienen, el hábitat no es propicio para ellos. Lo que no sucede, por ejemplo, con el café y lo que no sucede con el cacao, por ejemplo. Por eso es que el cacao es un cacao muy amigable con el medio ambiente, inclusive con las fuentes de agua, porque obviamente el cacao también necesita buen Eso agua. también te iba a preguntar, Ernesto, ¿cómo es Sí, justamente ese manejo de las fuentes hídricas? Pues en Colombia somos el segundo país con mayores fuentes hídricas, pero lamentablemente no han sido bien aprovechadas. Luego también estamos sufriendo o de sequías o de inundaciones por el mal manejo de las fuentes. Pero en todo caso, afrontamos la misma crisis que el resto del planeta respecto del agotamiento del recurso. ¿Cómo se está trabajando ese tema? mira, bueno, de la mano de muchas organizaciones estatales, eh, las corporaciones regionales, el mismo ICA, y otro tema muy importante que hay que resaltar es el apoyo de muchas organizaciones internacionales.
como la GIZ de Alemania, como los noruegos, Estados Unidos con la USAID, el Reino Unido con, ellos tienen otra compañía, otra agremiación así muy importante que es estatal, que está acá. Entonces, ellos han incentivado, han hecho planes para el manejo de los recursos hídricos. Por ejemplo, la protección de las fuentes de agua, por ejemplo, en capacitar en no contaminarlas principalmente, sobre todo que, por ejemplo, el cacao solamente tiene un punto donde podría contaminar el agua, es cuando se beneficia el cacao. Pero si ese líquido que suelta cuando se beneficia se recoge, puede servir inclusive para pesticidas o para muchas cosas. Entonces, ese tipo de capacitación que estas organizaciones han venido prestando ha ayudado a que se tenga cuidado con los desperdicios, se tenga cuidado con el manejo. Entonces, al contrario, yo creo que ha sido benéfico para el sistema hídrico, porque además, como es sistema agroforestal, se cuidan las quebradas, se cuidan las fuentes de agua, eh, porque son muy importantes. Entonces, se mantiene protegido, por ejemplo, los nacederos naturales o las quebradas que llevan el agua de la alta montaña. Es decir, que de alguna forma este tipo de producción podría propiciar también temas de economía circular. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es bastante interesante porque, porque todo se utiliza. Ernesto, para las personas que nos están viendo y que dicen, bueno, pues Ernesto tiene la posibilidad de generar una empresa como estas, pero seguramente hay personas con muchísimas inquietudes de cómo poder también fomentar este tipo de negocios que vinculen estas tres aristas, que apoyen a la comunidad, que sean respetuosas y amigables con el medio ambiente, pero dicen por dónde empiezo o qué alternativas podría tener. O de pronto no tengo el suficiente dinero, entonces esto no es para mí. ¿Tú qué mensaje les darías? Bueno, mira, yo pienso que lo importante en este tipo de iniciativas, por ejemplo, empresariales, es tener el producto, ¿no? Eh, en Colombia hay mucho, por ejemplo, hay mucha fruta. Inclusive nosotros, el país, junto con los vecinos, tenemos frutas que están muy de moda en el mundo, que son las frutas amazónicas, que son frutas exóticas. Y también dijéramos que están ahí en la espera de que alguien llegue a incentivar su producción, a incentivar el consumo internacional. Entonces, hay frutas que van cogiendo fuerza, algunas, otras no tanto, pero no dejan de ser muy buenas y no dejan de ser muy exóticas. Por ejemplo, uno ve el caso de la uchuva. La uchuva es un producto, es una fruta que ha cogido, por ejemplo, en Colombia, mucha fuerza a nivel internacional. Eh, entonces, ahí está, pero también hay frutas amazónicas que están, por ejemplo, en Colombia, en todos estos departamentos que limitan con el Ecuador o que limitan con el Perú. Entonces, allí hay una fuente grande de oportunidades. Y no solamente en café, en cacao, sino en las otras frutas que Entiendo. hay y otros productos, sí. Pero pensando que este programa lo están viendo personas no solamente de Colombia, sino de otras partes, sobre todo de Latinoamérica, que piensan cómo poder iniciar en un negocio de estos, cómo poder incursionar. Ya mencionaste, bueno, tener el producto, pero Sí, ¿se requiere pero mucho capital o podríamos uno bueno, arrancar una? no, yo pienso que el capital, yo pienso que son más las ganas que el capital, porque las empresas van creciendo poco a poco. Y los productos, dijéramos, alimenticios, eh, en la medida en que tengan valor agregado, van las ventas, ¿no? Eh,
nosotros, por ejemplo, en 5 años hemos tenido la oportunidad de vincularnos con instituciones del Estado que nos ha facilitado la comercialización también. Y hemos aprovechado y estamos vendiendo en el exterior. Por ejemplo, desarrollamos unas líneas de snacks, snacks a base de cacao y a base de café. Entonces, podemos vender en Estados Unidos. Ha sido un proceso obviamente más lento con los registros de la FDA, los registros sanitarios en Colombia, cumplir con la normatividad europea, o sea, ese tipo de cosas. Pero las inversiones realmente son muy pequeñas eh, comparado con los beneficios que genera. Entonces, no se requieren grandes capitales realmente. Yo pienso que paso a paso se puede ir construyendo y se puede ir aumentando, pero principalmente es el apoyo de las mismas comunidades, porque las comunidades, dijéramos, que necesitan que alguien les apoye en la, por ejemplo, en el caso mío, en la comercialización, porque ellos tienen el producto, que a veces sí, a veces hace falta mejorar la calidad, a veces hace falta, por ejemplo, cumplir ciertos procedimientos eh, que permitan, por ejemplo, la exportación, pero es salvable, mejor dicho, y en corto tiempo se puede hacer. Entonces, Claro. si una persona quiere hacerlo, es llegar a las comunidades. Eh, por decirte algo, en el departamento del Guaviare y el departamento del Meta se produce mucho este producto que se usa mucho en el Pacífico, en Cali, ¿cómo se llama? Que ¿El tiene chontaduro? fama, el chontaduro. Se produce muchísimo chontaduro, por montones. Yo creo que de aquí lo llevaban para allá, al valle. Entonces, pero es un producto que las producciones son tan grandes que a veces se pierde la producción porque no hay quien lo compre, no hay quien de pronto lo transforme, le pueda ampliar la vida útil del producto, o sea, de la fruta como tal. Entonces, esas cosas que hacen falta, por ejemplo, siendo un alimento tan poderoso y tan agradable, Sí, fíjate de que hecho el se está chontaduro perdiendo. es considerado, bueno, entre otras cosas, afrodisíaco, ¿no? Si no estoy mal. Correcto. Un fruto Sí, sí, amarillo pequeño de sí, una textura como fibrosa. correcto. Yo no sé el chontaduro si se conozca en otros lados, o sea solo de Colombia, no Pero, sé. pero es un producto que inclusive el consumo interno nuestro es grande, pero es por cosecha y Ujú. se pierde mucha parte de la cosecha porque no hay quien de pronto ayude a comercializarlo o le haga algo de transformación para que dure un poco más. Entonces, Claro, ese que le tipo de agregue valor. cosas que exactamente, que además le agregue valor. Eso pasa. Pasa, por ejemplo, con la piña, pasa con el mangostino es de una cosecha al año, entonces si no se vende, se perdió, se dañó, y hay mucho producto así. Y uno ve en otros países, que eso es lo que faltaría acá, por ejemplo, o en varios países latinoamericanos, eh, que le agregan valor, eh, por ejemplo, eh, se deshidrata, o como en el caso del banano costarricense que es tan famoso, que es un banano que se deshidrata, se vende, o se enlata en almíbar. Bueno, hay muchas formas de tratar de comercializarlo. Esas son cosas que aquí se pueden hacer, pero no falta quien se motive para hacerlo. Claro, por supuesto. Y ya para ir Sí, terminando, Ernesto, tú al inicio nos hablabas de un marco de comercio justo y a veces uno piensa, bueno, el tema del comercio justo eh, de pronto no es tan rentable y por eso la gente no se anima a este tipo de lógicas y menos cuando buena parte se queda en la comercialización, ¿no? Entonces, eh, correcto. es, la pregunta concreta es, ¿el comercio justo puede ser además rentable? Yo creo que sí. En la medida en que se agregue valor, sí, sí es rentable. Pero si yo compro el commodity así, el granito,
y voy y vendo el granito, realmente la utilidad es muy pequeña. ¿Sí? Es realmente, requiero comprarlo muy, muy económico para poderle ganar algo. Pero si le agregamos valor, sí se vuelve rentable. Entonces, por decir algo, puede inclusive duplicarse el valor o triplicarse fácilmente al agregarle valor. Agregarle valor es desarrollar algo, algún subproducto con ese producto. ¿Ve? Por ejemplo, el Ok. caso del cacao. Ajá. El cacao tiene una versatilidad muy grande porque con el cacao se hace manteca de cacao, que se usa para la industria cosmética, para la industria farmacéutica. Y un kilo de manteca vale 5, 6, 7 veces más que vale un kilo de cacao, el grano. Sale otro producto, cuando sacas manteca sale el polvo de cacao, que se utilizan para las bebidas achocolatadas, por ejemplo, para la pastelería, para la heladería. ¿Ve? Sale como tantos productos comerciales que conocemos. Sale también las barras de chocolate, todo lo que es la confitería, eh, todo lo que es la chocolatería, todo ese tipo de industrias dependen del cacao. Entonces, es ese granito convertirlo en algo más. Claro, por Lo mismo supuesto. pasa con el café, ¿no? Sí, y Entonces, salirse como esos esquemas tradicionales, ¿no? Pareciera que fuera correcto, al final sí, el mensaje. claro, y ahí es donde hay un tema que en el país se ha venido hablando desde el gobierno pasado, es la innovación. En la innovación es clave en estos tipos de productos agrícolas, porque la innovación en la agricultura, en el producto agrícola, yo creo que está el futuro, porque es el que le va a dar valor agregado a esos commodities, porque solo realmente no es rentable para nadie, ni para el que la cultiva, ni para el que la comercializa, realmente. Claro, y me imagino que la innovación no solamente respecto de la transformación del producto, sino de las formas de producción, de cómo Correcto. tecnificar para ahorrar agua, energía, tener Ah, claro, impactos positivos en el ambiente, no contaminantes. sí, claro. Y en eso yo sé que hay mucha gente, o sea, que está trabajando en eso y lo hace muy bien. Eh, entonces, esa es la parte, yo pienso que es un reto, ¿no? Poderlo hacer de esa manera como tú lo dices. Pues Ernesto, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. ¿Quisieras darnos un mensaje final como para animar a la gente a incentivarla a vincularse a este tipo de procesos o buscar este tipo de ideas, de espacios? Bueno, mira, yo pienso que independientemente de la profesión que uno tenga, independientemente de la actividad que uno esté desarrollando, sí se pueden hacer muchas otras cosas paralelas. Y esa es la invitación. O sea, que el mundo está ahí pendiente de qué va a hacer uno por él, ¿no? Entonces, y hay cosas que pueden ser muy positivas, que van a ayudar al medio ambiente, que van a ayudar a las comunidades. Eh, entonces, yo creo que cualquier persona lo puede hacer. Eso es lo importante, es tener la intención y las ganas únicamente. Y llevarlo a la práctica. Pues Ernesto, de Sí, nuevo sí, sí, reiterarte sí, nuestro agradecimiento, porque a sí, veces nos quedamos como en buenas intenciones y no materializamos, sí, ¿no? sí, sí, toca hacer. Sí, sí, es Hay verdad. que hacer, es Sí, cierto. sí, sí. Bueno, Pues pues muchas gracias. Muy muchas amables, muy gracias. Nos queridos. vemos en un próximo episodio de Empodérate Tú Puedes, miércoles de sostenibilidad, ya con compañía de Patti de la Garza. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Bueno. Permíteme un segundo.